Este es un vídeo de la Escuela de Formación para la Premilitancia y la Militancia del PK de Huelva. En este vídeo os vamos a hablar de un aspecto muy importante para la formación política e ideológica de la premilitancia y de la militancia, como es el modelo leninista de partido. Para poder analizar y explicar correctamente y en detalle en qué consiste el modelo leninista de partido que aspiramos a recuperar, es necesario hacerlo en lo concreto desde el contexto en el que se encuentra el PC en la actualidad. Esto es, en una fase de transición que parte del modelo eurocomunista, que fue adoptado en 1978 durante el periodo de la transición, y que se dirige a la recuperación del modelo leninista, decisión esta que fue tomada por el 20º Congreso del PC, cuya segunda fase concluyó a finales del año 2017. Hablamos de recuperación porque el modelo leninista fue el que originalmente siguieron el PC y el resto de partidos de la Internacional Comunista cuando fueron fundados a principios de la década de los 20 del siglo pasado. Y hablamos de fase de transición porque entendemos que un cambio tan importante como este no se produce de la noche a la mañana solo porque así quede recogido en un documento, sino que se trata de un proceso en el que todavía estamos insertos. Por lo tanto, vamos a proceder a describir las características de ambos modelos y sobre todo aquellas por las que se diferencian, para luego pasar a ver en mayor detalle cada una de estas. Por supuesto, esta descripción es sumamente esquemática, como no puede ser de otro modo en una escuela de formación inicial. En primer lugar, el modelo eurocomunista de partido es un modelo de partido de masas que centra su acción política en las campañas electorales y en la participación en las instituciones burguesas, tales como ayuntamientos, parlamentos, etc. Debido a su focalización en las elecciones y en las instituciones, su forma de organización es la territorial, a través de agrupaciones y comités territoriales, normalmente en consonancia con las circunscripciones electorales, como son el municipio, la provincia o la comunidad autónoma. Por otra parte, de manera más o menos expresa, el eurocomunismo plantea el abandono del horizonte revolucionario, es decir, se abandona la idea de que el capitalismo es esencialmente irreformable y se propugna, por el contrario, llegar al socialismo a través de una profundización en la democracia burguesa, extendiéndola a los ámbitos sociales y laborales. En comparación con este modelo, el modelo leninista de partido que aspiramos a recuperar es un partido de cuadros que centra su acción política en la organización de los conflictos laborales y sociales a través de su intervención en distintos frentes de masas como los sindicatos, las asociaciones de vecinos, los movimientos sociales, etc. Y en consonancia con esta idea, el modelo organizativo no es territorial, sino que es sectorial, es decir, que nos organizaríamos en función de sectores de la producción o de otros tipos de sectores sociales. Además de esto, la recuperación del modelo leninista de partido supone también la recuperación del horizonte revolucionario, al cual antes hemos hecho referencia, y la recuperación del centralismo democrático, cuyas características vamos a explicar en mayor detalle a lo largo del vídeo, y también la recuperación de lo que hemos venido a llamar la forma de trabajo leninista. Así que vayamos viendo por parte todo esto. En primer lugar, con respecto al paso de lo electoral a la organización del conflicto, ¿eso en concreto qué significa? Pues bien, un partido centrado en las instituciones y en las elecciones, como es el Partido Eurocomunista, es un partido que emplea todos o al menos la mayoría de los recursos financieros de los que disponga y de los recursos humanos en campañas electorales y en el trabajo en las instituciones a través de las concejalas y de las diputadas en los parlamentos. Y sobre todo es un partido que tiende a organizarse más y mejor cuando está presente la tarea de hacer una campaña electoral. En comparación con este modelo, el modelo leninista es un partido que emplea todos o la mayoría de sus recursos financieros y humanos en organizar el conflicto social, en los sindicatos, en los movimientos sociales, etc. Y por lo tanto que se organiza no solo para hacer la campaña electoral, ni siquiera en mayor parte para hacer la campaña electoral, sino para intervenir en los conflictos laborales y sociales a través del trabajo en los frentes de masa. En segundo lugar,
con respecto al paso del partido de masas al partido de cuadros. Un partido de masas, que es un término que tiene muchos significados, pero en este contexto lo entendemos como un partido para el cual lo importante es tener el mayor número posible de afiliación, de afiliadas y de afiliados, para que sobre todo puedan hacer un trabajo electoral de pegar carteles o hacer buzoneos, etc. Y una afiliación para la cual no se exige e incluso puede no incentivarse una participación activa en la vida interna del partido, ni mucho menos en la organización del conflicto. Por otra parte está el partido de cuadros, en el cual el objetivo es el de formar y promocionar cuadros para que organicen el conflicto social. ¿Pero qué es esto de un cuadro? Posiblemente lo habrás oído, es un término que pertenece a nuestra jerga, por así decirlo. Un cuadro no es más que un militante comunista comprometido, es decir, que está dispuesto a dar parte de su tiempo a la acción del partido, disciplinado, formado en marxismo-leninismo y sobre todo que tiene asignada una tarea concreta en la dirección política o en el trabajo en un frente de masas, de la cual luego además tendrá que rendir cuenta, como veremos más adelante. En tercer lugar, en el paso de las agrupaciones a los núcleos, esto es también un reflejo del cambio en el objetivo electoral al objetivo de organizar el conflicto, dado que en la organización territorial la afiliación comunista se reúne en agrupaciones en función de su residencia, la agrupación local de cada uno de los municipios, que luego además están dirigidas por un comité provincial, y esto es así porque son los municipios, las provincias, etcétera, los niveles en los cuales se organizan las elecciones. Por otra parte, la organización sectorial, en este modelo, la militancia comunista se organiza en núcleos, no en función del territorio, sino en función del frente sectorial o vecinal en el cual intervienen. Y llegamos a una de las cuestiones centrales o principios básicos del modelo leninista de partido, que es el centralismo democrático. El centralismo democrático pretende aunar de manera armónica dos exigencias a la hora de organizarnos en la toma de decisiones. Por una parte, es necesario el centralismo, es decir, que las decisiones que se tomen, que en la jerga interna llamamos acuerdos, sean de obligado cumplimiento. Que los acuerdos de los órganos inferiores no puedan contradecir los acuerdos de los órganos superiores y que todas las comunistas actuemos de manera unitaria de cara al exterior. Este centralismo tiene que compaginarse con otra exigencia, que es que el partido funcione internamente de manera totalmente democrática. Por lo tanto, en primer lugar, con respecto al centralismo, el principio de disciplina consciente conlleva que toda la militancia comunista debe no solo acatar los acuerdos que se tomen, sino que tiene además la obligación de trabajar de manera activa en la medida de sus capacidades y posibilidades para que dichos acuerdos se apliquen efectivamente. Y esto atañe a toda la militancia, incluida por supuesto aquella parte de la militancia que no estuviese de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría. Es lo que llamamos el principio de sometimiento de la minoría a la mayoría. Por otra parte, hablamos de disciplina consciente y no solo de disciplina, porque se trata de una disciplina que no debe nacer en absoluto de una especie de fe ciega de lo que viene de los órganos superiores o de lo que haya decidido la mayoría, sino que por el contrario la disciplina debe nacer por un lado del propio respeto democrático a la decisión de la mayoría de las camaradas o de los órganos superiores que han sido elegidos democráticamente, sino también de la convicción de que solo si todo el partido actúa al unísono es cuando vamos a tener posibilidades de éxito en nuestra acción política. En este sentido, la unidad de acción de las comunistas de cara al exterior, es decir, el deber de toda la militancia de defender la línea y los acuerdos del partido en cualquier espacio en el que participe, pues es la condición necesaria para que el partido se fortalezca. Para un partido pequeño como el nuestro, que no poseemos los medios que nuestros enemigos de clase sí tienen a su disposición, es nuestra unidad inquebrantable y el hecho de que
todas estemos golpeando al mismo tiempo como un solo puño en el mismo lugar, es lo que nos puede hacer tener las posibilidades de intervenir con éxito en la realidad. Ahora bien, el centralismo, la disciplina y la unidad de acción tienen como premisa y como requisito necesario la plena democracia interna. De lo contrario, el partido estaría degenerando en una suerte de autoritarismo o dirigismo, como veremos más adelante. Con respecto a la democracia interna, esta se sustancia en que todos los órganos que tengan la capacidad de tomar acuerdos vinculantes deben ser elegidos democráticamente por un periodo determinado, que toda la militancia al corriente es electora y elegible, que dichos órganos son revocables en cualquier momento y, sobre todo, que deben rendir cuentas de su gestión. Por ejemplo, el comité provincial debe rendir cuentas al Congreso provincial, el comité de núcleo debe rendir cuentas al pleno de núcleo, etc. También es necesario que los acuerdos se tomen contando con el mayor número posible de opiniones. Por ejemplo, si el Comité Central convoca una conferencia política para decidir sobre algún tema de especial importancia, es adecuado que se dé tiempo a todos los núcleos para poder reunirse y aportar y opinar, de manera que el acuerdo final sea el resultado de la aportación de todas las camaradas del partido y no solo de los miembros del Comité Central. Y por último, para que los debates sean de verdad democráticos, es necesario que se garantice de manera absoluta por parte de quien es el responsable de organizar ese debate la libertad de crítica. Siempre que, por supuesto, se produzcan las reuniones internas. Esa libertad de crítica, de poder señalar los errores propios o ajenos y de proponer soluciones, no solo es un derecho, sino que también es un deber de toda la militancia. Si callamos, por ejemplo, ante un error, por miedo o por pereza, pues estaríamos incumpliendo un deber que atañe a toda persona revolucionaria. Seguimos ahora con lo que hemos venido a llamar la forma de trabajo leninista, que sería ver cómo deben funcionar los núcleos y los órganos del partido de acuerdo con el principio del centralismo democrático que acabamos de explicar y también de acuerdo con otros dos principios básicos de nuestro funcionamiento, como son el reparto de tareas y la rendición de cuentas. Lo primero es, ante la necesidad de tomar una decisión o un acuerdo sobre algún asunto, por ejemplo, si participar o no en un movimiento social o en una manifestación, estableceremos un debate libre y democrático sobre dicho asunto. Normalmente, una camarada será la que haga una propuesta y luego se abrirá un turno de palabras para que el resto puedan, con total libertad, aportar o enmendar elementos a la propuesta original. Ahora bien, si bien hay libertad total en la crítica, no es menos cierto que el contenido del acuerdo que se tome está también limitado, es decir, que no se puede decidir cualquier cosa. En primer lugar, y en virtud del principio del centralismo democrático, no se pueden adoptar acuerdos que contradigan las directrices de los órganos superiores. Pero además de eso, forma parte también de nuestro método el aprender constantemente de la experiencia. De hecho, se suele decir que la práctica es el único criterio de verdad. Sobre esto volveremos más adelante. Por último, hay que tener en cuenta también la coyuntura, es decir, las circunstancias particulares del lugar y del momento en el que se toma una decisión, porque pueden hacernos tener que adaptar la estrategia general a las circunstancias concretas. Una vez ha producido el debate, se intentará llegar a una síntesis y en caso de no ser posible se votará y se adoptará un acuerdo por mayoría. Es necesario insistir que en nuestra cultura política entendemos que llegar a una síntesis es cualitativamente superior a adoptar un acuerdo por mayoría, dado que en el acuerdo consensuado están presentes todas las posiciones en mayor o menor medida, mientras que en los acuerdos por mayoría se excluye la posición de un determinado porcentaje de camaradas. El acuerdo adoptado, sea ya por consenso o por votación, es vinculante para toda la militancia, como ya hemos visto, de acuerdo con el principio de disciplina consciente. Una vez tomado el acuerdo, llega un momento crucial que es el reparto de tareas. Todo acuerdo conlleva un objetivo y para conseguir un objetivo es necesario realizar una serie de tareas. Pues bien, es necesario o muy conveniente que en el mismo acuerdo en el que se deciden las tareas que hay que hacer, se designe también a quién va a ser responsable de realizarlas.
Esto es así porque la experiencia y el sentido común demuestran que debatir y debatir sin tomar acuerdos o bien tomar acuerdos sin repartir tareas lleva a la inoperancia y a convertir el partido en una tertulia en lugar de en una organización. Para el reparto de tareas se suele aplicar el principio de cada militante una tarea, que tiene una doble lectura. Por un lado, que toda militante, en la medida de sus posibilidades y capacidades, asuma una tarea, de manera que no haya militantes que, pudiendo, no contribuyan con su trabajo al partido, y por otro lado, que no haya militantes que tengan demasiadas tareas, lo cual puede llegar a producir que se terminen agotando. Por último, el ciclo se cierra con la rendición de cuentas, que es también clave. En este caso, la militante que ha asumido una tarea tiene el deber de informar de lo que se ha hecho y de lo que no, ya sea verbalmente o por escrito, y de señalar de manera constructiva los errores propios o ajenos, no para fustigar a nadie, sino para extraer conclusiones que puedan y deban ser tenidas en cuenta en el siguiente debate que se tenga sobre un asunto similar. De ese modo será como a través de la práctica iremos aprendiendo y afinando nuestra acción política para ser pues cada vez más eficaces y certeros en la misma. Bien, habréis oído hablar en muchas ocasiones de los frentes de masa y del trabajo del partido en los frentes de masa. ¿Qué significa esto? Bien, un frente de masas no es más que un espacio social en el que las masas, es decir, la clase obrera y las capas populares, se encuentran sobre la base de una serie de reivindicaciones concretas que tienen que ver con sus condiciones de vida. Los ejemplos más claros son los sindicatos, en los que los trabajadores y las trabajadoras se reúnen para reivindicar condiciones laborales mejores, las asociaciones de consumidores y usuarios y las asociaciones vecinales, ¿no?, en las que se reivindican mejoras para el barrio. Pues bien, el trabajo del partido en estos frentes de masa se basa en los siguientes principios. En primer lugar, hay que escuchar a la gente y hay que respetar la pluralidad del frente de masas. El frente de masas no es el partido y es normal que haya gente más de izquierdas, más de derecha, pues menos interesada en la política o más. También hay que, por supuesto, hacer avanzar las posiciones del partido, pero a través del convencimiento y de la labor cotidiana, del ejemplo, de la persuasión, nunca pues de la imposición de las propias posiciones. ¿Esto cómo se consigue? Hay que distinguir entre personas cercanas, personas indiferentes y personas que son abiertamente contrarias a la línea del partido. De manera que hay que trazar alianzas con las personas cercanas, hay que atraer a las personas que son indiferentes y hay que combatir, aunque siempre, por supuesto, respetando la pluralidad del frente, a las que son contrarias. Y además, uno de los objetivos también esenciales de la participación del partido en los frentes de masa es la de atraer a las personas que sean más cercanas y más capaces a la militancia en el partido. Es lo que en la jerga solemos conocer como extraer cuadros. Bien, es bastante usual que haya camaradas que dediquen la mayor parte de su tiempo de militancia a su participación en los frentes de masas en lugar de pues en reuniones internas del partido. Esto en absoluto es un problema, es algo incluso bastante sano el hecho de que el partido esté integrado pues de manera natural en la vida cotidiana de los frentes de masa. Ahora bien, para garantizar el principio de unidad de acción y el hecho de que todas las camaradas, como hemos dicho, defiendan la línea y los acuerdos del partido en cualquier espacio en el que se participe, es necesario que estas camaradas que están destacadas en los frentes de masas estén políticamente dirigidas o que al menos se coordinen en un espacio en común. Bien, ahora vamos a pasar a, una vez explicado el modelo de lo que debería ser un partido leninista, vamos a explicar algunos de los errores y desviaciones que por supuesto se producen y que digamos que nos apartan de ese modelo ideal de partido leninista. Por una parte,
podemos caer o bien en el izquierdismo, sectarismo, o bien en el derechismo u oportunismo. Es decir, podemos caer en perseguir los objetivos a largo plazo, cueste lo que cueste, sin tener en cuenta las circunstancias concretas del lugar y del momento, lo que llamamos la coyuntura, y rechazar cualquier tipo de compromiso que nos obligue a ceder algo en nuestras posiciones. Eso es un error, es izquierdismo, y puede caer también en el sectarismo, es decir, en no querer aliarse con nada que no sea ya directamente una comunista. O bien podemos, digamos que en el lado opuesto, caer en el derechismo, en el oportunismo, es decir, en adaptar la estrategia a las circunstancias concretas, sin tener en cuenta en absoluto los objetivos a largo plazo, y también en pensar que la única forma de avanzar y de llegar incluso al socialismo es a través de sucesivos compromisos y de sucesivas reformas, ¿no? Por eso hablamos de reformismo, y ya vimos al principio que esta es una de las características que hemos abandonado al haber adoptado el leninismo. Bien, con respecto al centralismo democrático, se puede caer también, por una parte, como ya habíamos adelantado, en un dirigismo o en un autoritarismo en el cual los órganos superiores dan órdenes sin haberse preocupado de conocer la realidad y sin haber habido un debate previo. Y claro, el problema de ese error es que puede caer en saco roto esas órdenes cuando son totalmente contrarias al sentir de la militancia base. Claro, por otra parte está un democratismo o anarquismo en el cual pues no se acepta ningún tipo de dirección política, y eso evidentemente rompe la unidad de acción, y también hace que aquellas organizaciones de base que funcionen sean por la propia voluntad de los militantes y no porque haya habido una dirección política eficaz. Otras desviaciones que pueden tener lugar son, por una parte, el espontaneísmo, que consiste en hacer un trabajo político sin ningún tipo de planificación ni ponerse objetivos a medio o largo plazo, sino un poco siguiendo la inercia del momento. Y por otro lado, el mecanicismo, es decir, el creer que los objetivos se consiguen simplemente por decreto o por ponerlos en un documento, o bien que hay que cumplir con una táctica que se haya acordado, aunque la experiencia nos demuestre que es errónea. Y por último, y con esto terminamos este vídeo, hay una serie también de errores y desviaciones que hay que intentar evitar y combatir en el seno del partido leninista. En primer lugar está el arribismo, que consiste en basar el trabajo político en los propios intereses personales de la militante y no en los intereses del partido o de la clase trabajadora. El liberalismo, que en este contexto viene a decir, viene a describir la conducta de una militante que basa su criterio político en amistades o en enemistades, y que además pues realiza las críticas que son necesarias, pero no en los órganos, sino fuera de ellos. También el voluntarismo es una de las desviaciones en las que se puede caer cuando hay un mal funcionamiento del partido, y que consiste digamos que sobrecargar el trabajo de algunas militantes y hacer cargar en los hombros de estas pocas militantes y en el sobreesfuerzo voluntario que hagan la acción organizada, ¿no? Y ello ocurre normalmente cuando no hay un reparto de tareas, o cuando, por ejemplo, se han planteado objetivos que van más allá de las fuerzas del partido. Y por último está el derrotismo, que consiste en centrar los análisis siempre en los aspectos negativos
lo cual va más allá de la libre crítica, y sobre todo cuando se hace sin proponer una alternativa o una solución ni trabajar nada para cambiar esa situación.